este cierre de Shabbat era para ya 10, la enseñanza semanal que seguimos, de un orden estipulado que leemos realmente, que es Elohim hablando, que en un año leemos toda la Torah para enseñanza y edificación de nuestro ser, del cuerpo, del pueblo de Elohim. Y esta palabra se encuentra de Bereshit 41.1 al 44.17, Génesis. Y se llama Miketz, al final. Yo le puse como título a esta enseñanza, añadido a lo que se llama al final de los tiempos. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Si uno entra a hacer conciencia, es lo que estamos viviendo. Estamos a un final de los tiempos. Como así estamos a un final de año, estamos a un final de tiempo, de siglos. En Santiago 1.5 dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Perdón. Entonces, ¿hay alguno entre nosotros con falta de sabiduría? Pidámosla a Elohim, que Él la da en abundantemente y sin reproche a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, siguiendo que nos falta sabiduría, y ahora vieron que muchas veces hemos aprendido en estos muchos años que hemos conocido a Elohim, en mi parte con mi señora ya hace 20 años que hemos conocido al Señor Jesucristo, como ustedes lo han conocido, al Señor Yeshua, y hemos cambiado, ya hemos aprendido muchas cosas, pero muchas veces hemos escuchado este mensaje: si alguno tiene pida de sabiduría, pídala a Dios, ora a Dios, pídale sabiduría. Y pedimos sabiduría para cualquier chorrera de cosas, sin entender ni comprender qué es la sabiduría y cómo viene la sabiduría de Elohim. ¿No? Y lo menos que tenemos es sabiduría en las cosas que hacemos, o emprendemos, o decimos, o actuamos. Y acá vamos a aprender lo que es la sabiduría de Elohim. Arrancando en 41 de Génesis, dice al final, ahí está la palabra Miquel, al final de 2 años. ¿Qué quiere decir? Al final de un tiempo. Como yo le puse, al final de los tiempos. Faraón tuvo un sueño. Él estaba parado junto al río Nilo y salieron del río 7 vacas hermosas y gordas, y ellas empezaron a pastar, a comer hierbas del pantano. Y ustedes ya saben que después vienen 7 vacas flacas que se comen a las vacas gordas y seguían de la misma manera que cuando estaban flacas y horribles, a pesar de que se comieron las vacas gordas. Después dice que despertó, tuvo otro sueño, que sale una espiga y que de esa vara salen 7 espigas llenas de grano bien cargado, pero que también sube otra espiga flaca, reseca por el viento del este, dice, y que se traga a estas espigas gordas, fuertes. Y después sabemos la historia que el único que puede interpretar ese sueño es José, le da una interpretación. Lo mandan a buscar a José, a la cárcel, porque el copero se da cuenta y dice: hoy recuerdo, porque él llama a todos los magos, los hechiceros, los brujos, y ninguno pudo interpretar el sueño. Ya lo sabe la historia. Y si leemos en la parashá, por eso hay que leer la parashá la semana, así estudiamos. Cuando venimos ahora, Shabbat, en unos pocos minutos entendemos y comprendemos algo que capaz que en la semana estamos leyendo y no lo entendemos. Pero como lo leímos, lo leí, pero mirá lo que quería decir. Porque así es como Dios habla, a través de su palabra. Los magos no pudieron interpretar, y dice que el copero dice: hoy reconozco que estoy en falta, estoy en un error, porque yo conocí hace 2 años, cuando mi señor, el faraón, estuvo enojado conmigo y con el panadero, y nos puso en la cárcel. Ahí conocimos un hebreo que interpreta sueños. Entonces, ¿qué hizo? Faraón rápidamente mandó a buscar a José, dice que lo rasuraron, se asió, se preparó y fue delante del rey de Egipto, del faraón. Entonces el faraón le cuenta los sueños, y allí en el versículo 16 dice que José respondió a faraón: no soy yo. Entonces, ¿para qué te manda a llamar?
Y enseguida dice, Elohim dará a Faraón una respuesta que pondrá su mente en shalom. Vas a terminarte, no te va a quedar duda, no te va a quedar preocupación de la respuesta que Elohim va a dar a su vida, Faraón. ¡Wow! Tremendo. Pero no me quiero quedar ahí, quiero enfocarme en lo que es la sabiduría. Porque dice que ahí le dice a Faraón todo lo que tiene que ser, que vienen 7 años de abundancia, mucha abundancia, pero que después de 7 años de abundancia vienen los 7 años de hambruna, que después de 7 años no se iban a acordar de la abundancia que hubo, de tanta hambre y tanta miseria que va a haber. Y los dos sueños eran lo mismo, significaban lo mismo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entonces tú tienes que elegir un hombre con sabiduría capaz de ministrar todos los ministros, y el 20% de cada cosecha en todo el país de Egipto se van a almacenar para cuando vengan los 7 años de hambruna, saquen esa ración y el pueblo de Egipto no pase hambre. ¡Wow! Todo eso me interpretaste en un ratito. Todo eso me dijiste en un ratito y mirá lo que dice ahí. Y en esto nos vamos a enfocar. Y dice así en Bereshit, en Génesis 41:38, dice, Faraón dijo a sus oficiales, ¿podemos encontrar algún otro como él? El Ruach de Elohim vive en él. El espíritu de Elohim vive en él. Así que Faraón dijo a José, puesto que Elohim te ha mostrado todo esto, dice, no hay nadie con discernimiento y tan sabio como tú. ¡Wow! Y en eso nos tenemos que enfocar. En eso nos tenemos que enfocar, porque dice, no hay nadie con discernimiento y tan sabio como tú. Porque el espíritu de Elohim moraba. Se lo dijo el mismo Faraón. Hay alguien que le rúa el espíritu de Elohim, mora en él, dice. Y eso es lo que le da sabiduría. Eso es lo que le da sabiduría. Y nosotros andamos por ahí vagando por acá, no, porque el espíritu de Dios está sobre mí. Y dale que dale, y dale que dale. Y citamos el 61 de Isaías diciendo que el espíritu de Elohim está sobre mí. Para sanar a los enfermos, los quebrantados, para hacer. El espíritu de Elohim está en una persona que es obediente, consagrado y dedicado a hacer la voluntad de Elohim. No puede estar el espíritu de Elohim en alguien que no camina conforme a la voluntad de Elohim. No puede estar el espíritu de Elohim en alguien que en vez de guardar Shabbat guarda el domingo. Porque ya hay una desobediencia. Cuando el Señor Dios estipuló dietética y no puede estar el espíritu de Elohim en una cosa inmunda comiendo cerdo. No puede estar el espíritu de Elohim. Va contra la voluntad de Yahweh. Y Dios no se contradice. Y entonces, ¿por qué es que el espíritu de Elohim mora en él? Porque él estaba consagrado a hacer la voluntad de Yahweh día y noche, sin importar las circunstancias. ¿Se acuerdan la parashá pasada? Él estaba en la cárcel, fue vendido por sus hermanos, fue extranjero, estaba en la nada, solo, él y Elohim. Y Dios, de la upá, del pozo más abajo, lo llevó a lo alto. Porque ¿qué es lo que hizo José? Mientras pasaba esas cosas, amó. ¿Se acuerdan? Porque el amor echa fuera el temor. ¿Se acuerdan que venimos enseñando todo eso? Y por eso que el espíritu de Elohim mora en él. En Éxodo, bendito Dios. Voy a decir palabras de Yeshua primero en Juan, el Evangelio de Juan, Yohanan, capítulo 3, 5. No vayan ahí. Si yo les pido a alguno, ustedes me lo sacan ahí al toque. De cierto, te digo, esas son palabras de Yeshua. De cierto, te digo. ¿Qué quiere decir cuando de cierto, te digo? Que es así. Eso está diciendo el Dios, Yeshua, el Dios Todopoderoso. Ya. De cierto, cuando el Señor ve la palabra que dice de cierto, es porque es así. ¿Qué dice? De cierto, te digo, dijo Yeshua, que el que no naciere de agua, ¿qué te está diciendo? Bautismo, inversión, tevilá.
inversión. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Palabras del Señor Yeshua. Y todavía dice, de cierto, que el que no nace de agua, inversión, bautismo, en el nombre de Yeshua, sobre todo nombre, y el no nace del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Palabra del Señor Yeshua. No me digan nada a mí, no se la agarren conmigo. La palabra del Señor, lea la palabra del Señor. Entonces tiene que haber esa conversión. El bautismo es algo público, como el Señor Yeshua murió públicamente por nosotros. Y el nacer del Espíritu quiere decir una persona transformada por el poder de la palabra, de lo que estaba mal, ahora no lo hace. Eso es nacer del Espíritu. Eso es nacer del Espíritu. De lo que hacíamos, no lo hacemos y hacemos lo que la palabra de Dios dice. Ahora, si vos vas a una iglesia, a cualquier congregación y solamente te bautizaste y seguís viviendo la misma vida, no hay nacimiento de Espíritu. Porque el nacimiento de Espíritu viene por una conversión del conocimiento de obedecer la Torá, la palabra del Señor. Ahí se nace del Espíritu. No porque fuiste bautizado y ya cuando saliste descendió una paloma sobre vos. Eso no es así. Eso sucedió sobre Yeshua. Eso no es. Ahí no hay nacimiento de Espíritu. Nacimiento de Espíritu es cuando nosotros entendemos que por la palabra de Dios hay que guardar mandamientos, guardar el Shabbat, honrar a Dios, honrar a tus padres, no adulterar, no mentir, no codiciar. ¿Se entiende? Entonces, y ahí es cuando el Espíritu entra a nacer. Eso es nacer del Espíritu. Porque estábamos muertos en delito y pecado. Y el bautismo no te da vida. El bautismo es una representación pública del amor que hacemos para con Elohim, arrepintiéndonos de nuestros pecados y vivir una vida nueva, consagrada en obediencia a la voluntad de Dios. Eso es nacer del Espíritu. Pero ir a bautizarte y seguir tu misma vida de la misma manera, no hay nacimiento del Espíritu. Por eso tenemos que observar mucho a nuestros hermanos judíos. Ellos hacen tevilá casi toda la semana. ¿Qué es tevilá? Van, se sumergen. Es un rito. Se sumergen en las aguas. Sea en el mar, en el río o en una piscina grande. Antes de empezar a trabajar, yo trabajo con judíos. Antes de empezar a trabajar, ellos se meten en una tina. De ahí, se meten, después salen de ahí, se visten y van a trabajar. Siempre quieren estar purificando su alma. Tenemos mucho para aprender de ellos. Mucha gente lo desprecia cuando es pueblo, es Israel. Es pueblo, Judá e Israel. Pero hay que aprender muchas cosas de esas costumbres. Yeshua, cuando lo podemos ver en The Johnson, que cuando dice que sana a la que fluía la sangre, después tuvieron que ir a hacer tevilá. Tuvieron que ir al río ¿a qué? A purificarse. Porque estaban infringiendo una ley. Estaban infringiendo un mandamiento. Con el leproso igual. ¿Se entiende? Ellos se juntaban con la gente. ¿Y después qué tenían que hacer? Yo creo que los mismos discípulos de Yeshua se bautizaron más veces que cualquiera uno de nosotros. Porque ellos estaban entre gente borracha, prostituta, sanando a los enfermos, los leprosos, que los demonios, que los inmundos, y ellos estaban en ese. Como nosotros tenemos que estar. Y después que iban, dice, desfilar, a invertir en el agua de vuelta. ¿Vieron que no es solamente un bautismo? Como nosotros la teníamos. En el nombre de Yeshua, bien, hacer tevilá, inversión, bautismo. Pero el purificarse, el limpiarse, tiene que ser algo constante en nuestra mente, no porque lo hicimos una vez, ya está pronto. Porque todos los pecados que tú cometiste o que yo cometí desde que nos bautizamos, ¿cuántos fueron? Entonces, ¿ese bautismo te limpió? No. Tienes que purificarte de vuelta. ¿La sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados? Sí, claro. Hasta el día que vos lo reconociste que es Señor y Salvador. Y después los pecados que vos seguís cometiendo, pisoteando la sangre de Yeshua, ¿qué pasa?
Tenés que hacer un acto de arrepentimiento. Vaya, se te vilá, perdóname, Señor, en el nombre de Yeshua, de vuelta. Eso es lo que aprendemos cuando leemos la Biblia. Este hombre estaba encerrado, encarcelado, y dice que el espíritu de Elohim moraba en él. Por eso le daba sabiduría, discernimiento y conocimiento. ¿De qué? De todas las cosas. De todas las cosas. Ese espíritu de Elohim, que es el que da sabiduría, el cual a nosotros nos dice en Santiago que la pidamos y que Él la dará en abundantemente, es lo que nos da el entendimiento de la Escritura, como ahora nos está dando. Discernimiento de las cosas, entendimiento de las cosas, entendimiento del que está predicando, entendimiento del que predica allá, el que predica en la radio, entendimiento. ¿Es verdad lo que dice? A ver, vamos a la Escritura. La Escritura es la que nos da sabiduría. No vaya a un filósofo, te va a apartar de la verdad. Ese lo leímos. Bien, de cierto os digo que el que no nace del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. No es solamente el bautismo, es el nacer del Espíritu, es caminar conforme a la voluntad de Dios, eso es nacer del Espíritu. ¿Por qué le dijo a Nicodemo, un maestro de la Torá, que tenía seguidores a montones, así? Y Nicodemo se fue en oculto, Rabí, ¿qué pasa? Y no, tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer del vientre de mi madre siendo viejo? Le dice. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que aquello que dice la Escritura, que tú enseñas, es que eres tu maestro y no sabes, le dice. Le está diciendo, eso que dice la Escritura hay que ponerlo por obra tal cual es, no agregar ni criterio, y ahí naces del Espíritu. Él se levantaba contra gente que enseñaba en contra de la voluntad de Yahweh. ¿Cómo nosotros no nos vamos a levantar? Al final de los tiempos, como se llama esta enseñanza, en contra de lo que enseñan lo contrario. Nosotros tenemos que ser como Yeshua. ¿Qué? ¿Eres tu maestro? ¿Eres tu pastor? ¿Eres tu evangelista? ¿Eres tu apóstol? ¿Y no sabes esto? Nosotros en estos tiempos nos tenemos que levantar. Y que el Señor obre en los corazones y que el Espíritu de Elohim fluya a través de estas palabras que considero no son mías y que se transmita por todo el mundo la verdad del Evangelio. Arrepentidos y convertidos. ¿Por qué le dijo eso? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido y convertido. Juan el Bautista y Yeshua dijeron lo mismo. ¿Por qué le decía eso? Porque hay que cambiar la mala manera de vivir. Eso es arrepentirse. Teshuvá, un cambio. Teshuvá, un retorno. Volverse a la voluntad de Yahweh. Buscar las sendas antiguas, como decía Jeremías. Eso es Teshuvá. Eso es arrepentimiento. Porque estábamos caminando mal. Y el Señor dijo eso. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice allí. Éxodo, para que entiendamos lo que es sabiduría. El Espíritu del Señor. Bendito Dios. Espíritu del Señor. Mira lo que dice acá en el capítulo 31 de Éxodo. Dice, Yahweh dijo a Moisés, yo he enseñado a Bezalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Judá, dice, yo le he llenado con el Ruach de Elohim, dice Elohim, con sabiduría, entendimiento y conocimiento referente a todo. ¿Vieron lo que hace el Señor? ¿Cuál es la sabiduría que proviene de lo alto? Es, yo lo llené con sabiduría, entendimiento y conocimiento referente de todo. Dios es lo que hace. Por eso que dice a nosotros, allí Santiago, el que le falte sabiduría, pídala a Dios, a Elohim, y Él la dará. Nos falta sabiduría para entender y comprender muchas cosas de la vida. Para tratar con el matrimonio, para tratar con los hijos, para tratar con la finanza, para tratar con los padres. Nos falta sabiduría. Pero pidámoslo a Elohim. Ahí estaba este hombre pasando una catástrofe, entre comillas, ¿por qué? Porque era plan divino. Por eso la hago entre comillas. Pero si nosotros la pasamos, capaz que no estamos como muchos los que no están. Me pasa esto, no voy más a la iglesia. No voy más a la congregación.
una que nos pasara la de José, capaz que no estaríamos acá. Por eso pidamos sabiduría. Bien, Éxodo. Miren lo que dice allí. Éxodo. Lucas, en esta. Tengo dos Biblias, tres Biblias. Ustedes tienen que tener todas las Biblias posibles. ¿Para qué? Para entender y comprender, porque en algunas dice diferente. Acá. Lucas. Miren lo que dice. Lucas 4:18. Y acá sí venimos a la palabra. La palabra que muchos usamos. Y yo me encuentro a gente por la calle que anda en droga o lo que sea, y lo primero que dice, miren lo que dice así, y se para firme. Y esto lo habrán escuchado de montones de predicadores, evangelistas y hermanos. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los enfermos y los quebrantados corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿O no? Son palabras que están escritas en Isaías. Estas palabras fueron dichas por el Señor Yeshua. ¿Saben en dónde? En Nazaret, el pueblo donde Él había nacido. Un pueblo que en aquel tiempo no serían más de 100 personas. No serían más de 100 personas. Y ahí estaba predicando Yeshua en la sinagoga y se para y dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Y de cierto les digo que no hay profeta con honra en su propio pueblo. No lo aceptaban como el Mesías. Pero él sabe lo que estaba hablando, que dice que él vino a traer libertad a los cautivos. Cautivos de mente. Vino a traer apertura de cárcel, abierta las cárceles de la gente que está encarcelada, atada al pecado, encadenada a la mala inclinación. Dice ahí, a dar vista a los ciegos. Y si yo la leo de acá, de la Tanaj, del Sefer Kodesh, no dice así, dice, y dale una renovación a los que estaban ciegos. A mí no me está diciendo que le está dando vista, le está dando una nueva visión de lo verdadero espiritual, le está dando. Porque nosotros, por algo decimos, mas yo era ciego, mas ahora mis ojos te ven. Es como Job decía, de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo? Si era espiritual el hombre. Entonces no es solamente que físicamente abría los ojos, sino a los que estaban ciegos espiritualmente le renovaba la vista a la verdad espiritual. Entonces hay que entender y comprender cómo que es que el Espíritu de Elohim, así como en Isaías 61, 1 al 2, en Lucas 4, 18 al 19, son palabras que el Señor Yeshua. Claro que el Espíritu de Elohim está sobre él. ¿Por qué? Porque tenía sabiduría, porque tenía conocimiento. ¿Acaso no dice la palabra del Señor que Él conoce aún las palabras antes de que salgan de nuestra boca? Eso que es conocimiento y discernimiento. Ese es Dios. Si Él era Yeshua, Dios. Él dice que sabe aún, conoce aún nuestros pensamientos. Y ahí tenemos cuando ve a Natanael debajo de la higuera. Y cuando viene Natanael le dice, hey, hay un verdadero israelita, que no hay engaño, le dice. ¿Y de dónde me conoce? Te vi debajo de la higuera. Eso es lo que hace el Espíritu de Elohim. Entiende, tiene sabiduría, conocimiento, sabe lo que dice antes que lo dijéramos. Él sabe qué es lo que estaban murmurando, Él conoce. Nosotros tenemos que tener el Espíritu de Él para saber qué es lo que se mueve dentro de las personas. Porque engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. ¿Hay otra cosa más engañosa? Ahí lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. No hay nada más engañoso que el corazón del hombre. ¿Qué no puede entender? Dice después, Elohim, el Creador. Es el que sabe todo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos que el Espíritu de Elohim que está sobre nosotros, de ahora en más, cuando lo escuchemos del otro lado también, o lo digamos, seamos conscientes de lo que estamos diciendo. El Espíritu de Elohim está sobre mí para levantar a los caídos. Y
es para tener entendimiento, es para tener sabiduría, es para saber por qué está enfermo y en dónde tiene que sanar, en dónde está ciego y a dónde tiene que ver. Porque acá en el Sefer Kodesh yo veo y dice, y para renovar la vista a los ciegos. ¿Renovar qué quiere decir? Que veía, pero está tan ciego en lo espiritual que ahora no puede ver las cosas. Renovar es eso. Es como el Brit, eso es renovar, el Brit Hadashah, el pacto renovado. No es Nuevo Testamento, no existe Nuevo Testamento. Existe un testamento renovado, como un contrato. Como el contrato de alquiler. Cuando se termina el alquiler, ¿qué es lo que va a hacer? Renovar. No te hacen un contrato nuevo. Te renuevan. Te dicen, bueno, está, listo, 2 años más, 3 años más. Eso es renovar. Nunca fue abolido. Fue renovado. ¿Por qué? Porque la gente, bajo su delito y su pecado, pisoteaba. Y abolió la ley del Señor. Con tantas tragedias que tuvo el pueblo, exilios, lo llevaron preso, lo llevaron cautivo, entonces el pueblo se olvida o por obligación dejaron de cumplir lo que es la palabra del Señor. Cuando viene el Señor, viene un pacto, un Brit Hadashah, un pacto renovado. Acá estoy yo para enseñarle y mostrarle cómo hacer lo que el Padre vio. Eso es lo que hizo el Señor.